8:45. Hemos hablado largo con Verónica, doctor Rodrigo Vélez Valareso, sobre el tema y su trayectoria. Usted es fundador y director general de Parametría Consultores S.A. Anoche conversé con Ricardo Solórzano, que me lo refirió muy bien. También es tocayo de un amigo mío en Bahía, y por eso lo confundo a veces. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, del CONCEP, en un momento crucial. Promotor de las reformas legales y abordaje integral del fenómeno socioeconómico de las drogas en el Ecuador. Abordaje integral del fenómeno socioeconómico de las drogas internacional en el Ecuador. En lo internacional, ha presidido delegaciones ante Naciones Unidas y ha participado activamente en espacios como OEA Copolat. Investigador de fenómenos socioeconómicos, prioriza al ser humano como eje central de las intervenciones y busca desde la sociedad civil generar modelos de innovación social basados en evidencia científica e innovación. Verónica Cuello quiere comenzar la entrevista porque tiene 2 o 3 preguntas de partida que son claves para establecer qué terreno pisamos. Entonces, bienvenido, doctor, y adelante, Verónica. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Cómo sirve la disciplina de la parametría en el fenómeno del narcotráfico y, bueno, específicamente con el consumo de las drogas? Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Parametría propone primero comprender para abordar. Ayer en una entrevista al doctor Ricardo Lor, que es parte de nuestro equipo, un compañero, él lo mencionaba, comprender, tenemos que comprender, desde ahí tenemos que partir. Este es un fenómeno complejo que sigue entre el marco de la seguridad y el marco de la salud pública, o sea, los dos extremos. O es un delincuente o ya es un adicto con consumos problemáticos y desconoce toda la integralidad justamente con la que se debe abordar un fenómeno como este fenómeno complejo socioeconómico de las drogas. Sí, si todo lo demás no ha funcionado, justamente como lo que usted menciona, de no llevar a los diferentes extremos, de o victimizarlo como un enfermo o radicalizarlo como un delincuente, ¿por qué no seguir, por ejemplo, el ejemplo de Portugal y despenalizar las drogas? Porque hay indicadores que han bajado sustancialmente en el tiempo luego de haberse despenalizado. Creo que toda la gente que investigamos este fenómeno en los últimos 20 años nos dimos cuenta del gravísimo error, costosísimo error, en términos principalmente de salud social, más que de salud pública, salud social. El gravísimo error y el inmensurable costo en que hemos incurrido por seguir dándonos con la misma piedra, es decir, por seguir priorizando la justicia penal sobre un abordaje integral. Tenemos excelentes ejemplos ya. En el caso de Portugal, 20 años que han aplicado una política centrada en el ser humano, con acercamientos hacia la población que tiene consumos problemáticos y con programas que se denominan reducción de daños. Son programas donde el Estado se encarga, el Estado se responsabiliza de lo que están consumiendo sus ciudadanos y los ayuda para que puedan tener primero pues consumos controlados, guiados, asesorados, y de a poco los van integrando a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida social. Hay otros ejemplos más recientes, como el caso de 15 estados de la Unión Norteamericana que tienen ya programas que están relacionados a un abordaje sin hipocresía, ¿no? Basado en las realidades de su territorio. Canadá es un país completo que despenalizó el consumo recreativo, inclusive del cannabis o de la marihuana. Y de ahí tenemos ejemplos en Holanda, en República Checa, en Suiza, en España. Ayer escuchaba el ejemplo de España, que uno no se puede acercar porque allá no hay cannabis recreativo. Quiero hacer una precisión. En ese caso, España lo que hace es tener los clubes canábicos donde la gente puede tener consumos sanos bajo ciertas reglas
Obviamente siempre estamos hablando para personas mayores de edad. Y entonces en estos lugares, en estos clubes canábicos, la gente tiene consumo sin que haya ningún problema de mal influenciar a menores de edad o en espacios públicos abiertos, nada de eso, ¿no? O sea, es lo que podríamos decir, el buen uso del espacio público bajo ciertas reglas se permite, así como tenemos el consumo de alcohol en ciertos sectores de las ciudades en el mundo, las zonas rosas, etcétera, son consumos que están controlados, que están regulados. Es hacia donde tenemos que ir. Lo que usted bien cita es un ejemplo positivo en esta línea. Y volviendo a Ecuador, ¿tendría sentido cambiar la tabla de consumo de drogas? Bueno, la tabla de consumo, la tabla de porte para consumo es una referencia técnico-jurídica que en efecto, como se ha dicho, fue mal comunicada, ¿no? Imagínese usted, los jueces tienen pues todas las leyes, la Constitución, las diferentes leyes, para poder ellos dictaminar sus sentencias, revisan las leyes, revisan todo el material que la Fiscalía ha entregado, en fin. Esta tabla era una herramienta para ellos, para los jueces, para que tengan una referencia técnico-jurídica para que los ayude a determinar si una persona era consumidor o era un traficante, un microtraficante o de pequeña escala. Inclusive me parece, el primer trimestre del 2019, la Corte Constitucional de Justicia ya se pronuncia e indica que los fiscales, que la policía tienen que demostrar que una persona es culpable del delito de drogas que se le imputa. No solamente es la tabla, que inclusive pueden tener cantidades superiores a la tabla, que por efectos de abastecimiento es para su consumo personal. Imagínense usted que una persona que tenga 2, 3 gramos de H o de cocaína, eso quiere decir que está sobre la tabla. Pero por tener esa cantidad, siendo consumidor, se lo llevan a la cárcel. Y en la cárcel lo ponemos en la misma celda con narcotraficantes, con delincuentes, con asesinos, con violadores. ¿De qué rehabilitación estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, esta tabla fue hecha como una herramienta técnica jurídica para jueces, punto. Para mayores de edad, para que los jueces tengan una referencia. Pero se la comunicó mal, se la manejó en la sociedad y obviamente el resto ya lo conocemos. Doctor, muchísimas gracias por mi lado de la entrevista. Continuamos con Carlos Vera. Con usted. Hemos comenzado bien, porque pasando de lo conceptual general a un tema particular, usted ha topado lo que es el planteamiento central. Consumo regulado. Es decir, no estar en este extremo, en que todo está penalizado, salvo ciertos mínimos, que están usando de paso los distribuidores para hacerse pasar como consumidores, y por esa vía potenciar la venta del microtráfico que han hecho en la H, que es una cuestión mortal, especialmente en jóvenes de estratos medios y bajos. Y no quedar en la permisividad o la apertura que mencionaba Verónica, que adoptó Portugal en el 2001, que tomó recién hace unos 4 años Uruguay, sobre la marihuana, y que emprendió Suiza y Holanda en España como casos emblemáticos. Pero, ¿qué es entonces y cómo articular el consumo regulado? Ok, yo creo que la política pública que está constituida por normas, leyes, programas, proyectos, tienen que estar bien articulados con todas las instancias del Estado y de la sociedad civil organizada y en general, la academia, para saber qué rol nos toca en la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un rol muy importante que hoy no es visible. El Ministerio de Educación tiene otro, el de Salud no se diga, en fin. ¿Cómo vamos a articular, cómo vamos a regular los consumos? Hoy
tenemos una ley que se aprobó hace pocos meses en la Asamblea Nacional, una ley que le da a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, les da la potestad de administrar ciertos elementos del manejo del abordaje sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas, sin que estos municipios tengan ni los recursos, los presupuestos, ni la capacidad técnica, no están capacitados en la mayoría de los municipios para manejar una situación. ¿Y a qué los empujamos? A que las policías metropolitanas, en el caso de los municipios que las tengan, se conviertan en una extensión de la policía antinarcóticos. Se trata entonces, la pregunta es si se trata entonces de que cualquier chico menor de edad o mayor de edad que pasa por un parque consumiéndose un porro de marihuana, ya se lo tienen que llevar preso a esas cárceles que tenemos en el país, en un sistema penitenciario que está sobrecargado. Entonces, yo creo que la regulación tiene que ir no solamente por decir aquí no puedes consumir, tiene que decirse en dónde y bajo qué medidas, bajo qué reglas puedes consumir, porque de lo contrario, decir que solo puedes consumir en el hogar, entonces debemos plantearnos, ¿estamos empujando los Correcto. consumos al interior de los hogares? ¿Qué pasa con los niños? Si ya tenemos un problema con la droga más dañina que conoce el mundo, la droga que más nos ha matado por diferentes circunstancias, que es el alcohol, la droga más dañina, Así es. que está relacionada a la violencia doméstica, Así es. etcétera. Y a veces son las razones, encontramos las causas de por qué los menores de edad buscan en sus pares, en los barrios, en las calles, con quién consumir. Un consumo que los lleva a autoprotegerse. Correcto. En su salud mental, ¿no? Que tienen en sus hogares una situación extremadamente violenta. Mil gracias. La regulación de... Sí, concluya. Sí, la regulación de los consumos entonces tiene que estar pensada desde la norma, los programas, los proyectos y en la sociedad con una campaña de educación donde ya paremos de una vez por todas la estigma que existe. Bien, ahí, justamente ahí, en su conclusión se nos cortó la señal. Mil gracias, doctor, lo principal está dicho y entendido. Lo amplio, lo complejo que es esto, pero lo necesario de un enfoque como el que usted plantea, integral. ¿Ya? Yo concluyo que las políticas públicas que no existen la debe formar una iniciativa multisectorial que comprenda desde la academia que usted mencionó hasta las víctimas o los actores, los padres de familia, sin excluir el Estado, incluyendo el Ministerio de Inclusión Social, para de ahí relanzar recién esta contraofensiva que a su juicio debería propender a un consumo regulado, lejos de los extremos que hemos citado. 8:59.